Muy buenas noches. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, les doy una bienvenida muy cordial a esta jornada de Noches con la Literatura en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua, la Feria del Libro de la Frontera, Habitar un Mundo Distinto, en la que tendremos la presencia de un escritor que es extraordinario en varios sentidos. Extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario por la calidad de su obra, también por la diversidad de géneros que ha cultivado y también por la naturaleza atípica de buena parte de su obra y porque es un escritor con numerosos seguidores en México y en otros países. Me refiero, por supuesto, a Óscar de la Borbolla. Óscar nació en la Ciudad de México en 1949, es filósofo, ensayista, narrador, poeta y conferencista. Es maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de filosofía en la UNAM, particularmente de las áreas de metafísica y ontología. También ha sido maestro en la Escuela de Escritores de la SOGEM y ha dado talleres literarios en numerosas instituciones, ha colaborado como guionista en muchos programas de radio, ha hecho periodismo y ha dado conferencias a lo largo y ancho de México y en otros países también. Ha obtenido el Premio Internacional de Cuento Plural en 1987 y el Premio Nacional de Humor La Sonrisa. Y este premio de humor ya nos da un atisbo de una de las cualidades que tiene la obra de Óscar. Ha publicado, como decía, obra muy diversa, más o menos unos 25 libros. Ha publicado de cuento, Vivir a Diario, Las Vocales Malditas, El Amor es de Clase, que luego salió con el título Dios sí juega a los dados, Asalto al Infierno y otras aventuras o crónicas, La Risa en el Abismo. En poesía publicó Los Sótanos de Babel y en este género tan interesante de que podemos llamar periodismo ficción, ha publicado las Ucronías, La Ciencia Imaginaria, Instrucciones para Destruir la Realidad. Ahorita iremos hablando un poco de estas obras de Óscar. También ha publicado las novelas Nada es para tanto, Todo está permitido, La vida de un muerto y El futuro no será de nadie. Y en ensayo, obra, buena parte de ella de reflexión, Introducción a la filosofía de Nietzsche, La muerte y otros ensayos, Filosofía para inconformes, La rebeldía de pensar y El arte de dudar. Tiene también libros de cartas ficticias, una autobiografía que se llama Un recuerdo no se le niega a nadie, libros de crónica como Mujeres, Dejé mi corazón en Humanguillo, El ajonjolí de todas las soluciones, y un manual de creación literaria que se llama así, Manual de Creación Literaria, que bueno, pues muchos utilizamos en talleres literarios. Yo lo utilicé mucho en los talleres literarios que he dado por acá en el estado de Chihuahua, y es un escritor pues con muchos seguidores. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por acompañarnos en la Feria del Libro de Chihuahua. Estuviste por acá el año pasado con La rebeldía de pensar. Qué lástima que ahora tenga que ser a distancia, pero es un gusto siempre escucharte. Raúl, me da mucho gusto este reencuentro, aunque sea un reencuentro virtual, y te agradezco mucho la presentación. De verdad me siento muy contento de estar nuevamente, pues si no en Chihuahua ahí físicamente, sí por lo menos en esta feria que es tan importante justamente para cubrir toda la zona norte de nuestro país. Entonces, de verdad estoy muy complacido de poder platicar contigo y con quienes nos acompañen, pues en esta jornada literaria. Estoy a tu disposición. Bueno, pues vamos a tener una conversación pasando por varios puntos que tienen que ver con tu vida y con tu obra.
Y bueno, yo quisiera que nos platicaras primero en esta obra tan diversa tuya, de literatura, de filosofía, básicamente, con variantes. ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, yo supongo que tú llegarías primero a la literatura por el simple hecho que tus primeros libros son de cuentos, pero no sé cómo llegaste a la literatura o si primero llegaste a la filosofía. Platícanos cómo fue que te iniciaste en este mundo de las letras y la reflexión. Mira, propiamente el primer artículo que publiqué en mi vida fue en el Diorama de la Cultura en México, cuando se publicaba un periódico de nombre El Nacional. Ahí saqué mi primera publicación y fue una especie de reseña de un poemario que había yo leído en la infancia de Antonio Plaza. El poemario es este libro maravilloso de este poeta maldito mexicano que se llama El álbum del corazón. Esa fue la primera vez que vi con gran satisfacción y así deslumbramiento mi nombre escrito en letra impresa. Ahí, digamos que comenzó esto. Yo tendría, pues, más o menos unos 20 años. Sin embargo, si quiero referirme realmente a cuándo me empezó la vocación literaria, cuándo me dediqué a escribir, pues aquí te voy a contar algo que no es ucronía, ¿eh? Aunque ya luego platicaremos de las ucronías, pero esta es la pura verdad. Cuando yo tendría como 5 años, a mi madre le dio una embolia, quedó hemipléjica, y me pasaba yo las tardes con ella, acompañándola y tratando sobre todo de hacer menos largas las horas pues de su convalecencia y realmente de su postración. Y como ya para ese momento sabía leer, me dedicaba a leerle poemas y terminé por aprenderme, tanto yo como ella, este libro de Antonio Plaza. Y un día, no sé cuántos años tendría, pero debe haber sido antes de los 7, empecé a inventarle cuentos. Se los contaba de manera oral, le hacía unas historias muy raras que la divertían y poco a poco esos cuentos fueron trasvasados ya por escrito. El caso es que durante toda mi infancia, que fue afortunadamente sin la compañía de la televisión y en compañía, en cambio, desgraciadamente, de una abuela maldita que me tenía el único medio de distracción posible acaparado, me refiero a la radio. Solamente podíamos oír las radionovelas que a ella le gustaban y el resto del tiempo lo encerraba bajo llave. Y pues yo me pasaba la infancia en un barrio más o menos crudo de la Ciudad de México, que era en ese tiempo la colonia Roma. Vivía a una calle de un barrio terrible llamado Romita, donde había un montón de pandilleros y me prefería quedar en mi casa. Quedar en mi casa y además un poco no tampoco me podía ir porque, pues, ¿quién atendía a mi madre? Entonces, me pasaba contándole historias, escribiendo esas historias. Y el caso es que conseguí más o menos, pues, una cierta destreza para un niño, por supuesto, que me permitió, cuando entré a la secundaria, eh, empezar a profesionalizarme. En aquel tiempo mis amigos me pedían que les escribiera un acróstico para sus novias y yo les cobraba 10 centavos, 20 centavos, que me servían para un montón de dulces. ¿Eh? Y a veces me pagaban con una torta de huevo, una torta de frijoles, y entonces ponía yo mi estanquillo en el patio del recreo de la secundaria 66 y ahí oficiaba como poeta, era el poeta de la escuela. Y no recuerdo un solo momento de mi vida en el que no escribiera este poemario que mencionaste al principio, el de los sótanos de Babel. Es de hecho el único poemario que sobrevive de toda una larguísima etapa en la que me dedicaba a escribir poemas. Cada año, desde que tendría más o menos como 18 años, bajo este título, Los sótanos de Babel, enviaba un poemario cada año al concurso de Aguascalientes,
que desde entonces era un concurso muy prestigiado. Y por supuesto nunca lo gané, y al año siguiente ya había escrito material suficiente como para hacer otro libro y otro libro más al año siguiente, siempre bajo el mismo título. Finalmente el libro lo logré publicar ya cuando había sido tan, ya cuando había pasado tanto tiempo que hasta me tuve que cambiar la edad para no infringir un requisito de una colección que publicaba hace muchos años la SEP, que se llamaba Letras Nuevas. Ya cuando yo salí tenía más de 25 y entonces ya no era posible caber como poeta joven, pero ellos habían tenido la culpa porque yo lo había entregado en el plazo correcto, pero la tardanza en la edición hizo que yo rebasara la edad reglamentaria y ante la posibilidad de que el libro no fuera publicado o simplemente se cometiera una especie de infracción insignificante en la cuarta de forros, me bajé la edad. Y ese juego lo he conservado a lo largo de toda mi obra. Si ahora ya me balconeaste y ya dijiste mi edad, porque efectivamente nací en el 49, pero si revisan mis libros, he nacido en el 39, en el 68, en el 76, incluso en el 82, que es una de las fechas que le he puesto a algún libro, para confundir un poco cuál es el origen cronológico de mi vida. Empecé así, fíjate. Fueron las primeras cosas que escribí, la primera cosa que publiqué. Pues te digo que no me recuerdo en ningún momento, no me recuerdo a mí mismo en ningún momento, sin haber estado escribiendo algo. Incluso tuve una larguísima época en la que para soltar la mano me pasaba emborronando horas y horas durante la tarde un montón de cuartillas. Cuando empecé a leer a los dadaístas y descubrí esta manera maravillosa de la prosa automática, me echaba 15, 20 páginas de escritura al día, y con lo cual conseguí, si no soltar la mano, sí por lo menos hacer que el dedo índice se me llenara, se me cubriera por un callo que me daba la sensación de ser un gran escritor cuando tendría como 18 años, que fue la época en la que más escritor me sentía. Y ya después me he venido volviendo más modesto. Y ahora que tanto trabajo me cuesta escribir, conforme pasa el tiempo y creo que lo hago mejor, es resultado de que tallo y tallo y pulo con muchísimo cuidado. Y es ahora cuando los demás dicen que soy escritor y cuando yo menos escritor me siento. Ese es un poco así, a grandísimos rasgos, cómo empecé. Muy bien, y bueno, hablemos un poco de tu obra, primero entonces de tu obra narrativa, de un par de títulos o de grupos en particular. Hay este libro mm, insólito que se llama Las vocales malditas, que quizá seguramente muchos de quienes nos siguen lo han leído, ¿no? Pero diré brevemente que es un libro en el que hay un cuento para cada vocal y tienen la particularidad, la singularidad de que todas las palabras, el cuento de la A, todas sus palabras están conformadas solamente tienen la vocal A. Palabras como Ana, mata, la vaca, ¿no? Digamos. Uh -huh. Y la E, pues igual puras palabras con E. Pero todos hemos hecho quizá ejercicios así pequeños, pero se trata de cuentos bastante extensos y con mucho sentido. Y es un libro que probablemente ha vendido cientos de miles de ejemplares, que ha circulado mucho, que se usa mucho como ejemplo, como ejercicios en los talleres literarios, en las universidades, y que entiendo, sin embargo, que es un libro ahora tan exitoso que en su principio tuviste que hacer una edición de autor porque batallaste para publicarlo. Cuéntanos un poco de las Así es. vocales. Mira, ese libro es de hecho mi paso real y consciente y decidido hacia el mundo literario. Estaba yo, como recordaste hace un momento, en Madrid estudiando el doctorado en filosofía
Ya había hecho la licenciatura y la maestría en México y me fui gracias a una beca a estudiar a Madrid el doctorado. Y aclaro que no soy doctor, no estoy recibido, simplemente hice los estudios y me quedé doctorando. Bueno, estaba en esas y me entró una decepción profunda respecto de la filosofía. Lo que había sido el principal motor de mi vida, me di cuenta que, pues que era, como decía un autor que en ese momento leía yo mucho, Émile Cioran, la historia de la filosofía es el desfile de los absolutos fallidos. Y yo ya había estudiado bastante como para darme cuenta que las inquietudes originarias que me llevaron ahí no iban a ser nunca satisfechas. Estaba pues decepcionado, estaba yo más o menos joven, estaba Europa ahí enfrente, allá afuera, y mis maestros no me querían mucho porque cuando intervenía yo en la clase, en lugar de poderme aplacar con una respuesta fácil, pues más bien el planteamiento que hacía dejaba tan impresionados a mis compañeros de los seminarios que tomaban nota de lo que yo decía y el profesor se sentía medio eclipsado. Entonces, cuando en algún momento llegué y les pedí que me dieran licencia para aprovechar un viaje que había a Marruecos y que me salía mucho más barato el mes completo recorriendo las ciudades imperiales y durmiendo y comiendo, más barato que vivir en Madrid, pues vi esa oportunidad, les dije que si me daban permiso. Me dijeron, Ale, usted es un estudiante suramericano muy aventajado, está usted exento, puede retirarse. Y yo dije, ¿de veras? Sí, de veras. Y me fui. Y cada mes regresaba, eso sí, con una puntualidad alemana o suiza a cobrar la beca. Y me volví a ir. En esas idas y venidas, pues perdí en algún momento la noción del tiempo y un día regresé cuando ya habían comenzado las vacaciones de diciembre y yo vivía estrictamente de lo que percibía por esa beca. Y me vi pues lanzado de pronto a la mendicidad callejera. Y ya me había más o menos hecho amigo de algunos suramericanos como yo, sudacas, que pues era un grupo de jovenzuelos, como lo era yo entonces, que pintaban en la plazoleta de la Puerta del Sol unos dibujos maravillosos con gises en el piso. Y entonces, pues, les pedí que me dejaran 1 metro cuadrado para que yo también pudiera hacer algo ahí y que a mí también me cayeran lo que entonces eran las monedas, las pesetas y los duros sobre mi poema. Publiqué pues un poema de banqueta sin ningún éxito. Es más, siempre los pisaban para acercarse a ver más de cerca las pinturas de mis compañeros de banqueta a un lado mío. Y pues yo seguía desfalleciendo de hambre porque no tenía ingresos. Era una época en la que España estaba pues muy mal económicamente. Había 6 o 7 millones de parados, estos desempleados que hacían que no hubiera un trabajo pues para nadie, ni siquiera para ellos. Y en esas condiciones fue que se me ocurrió hacer que el vocabulario empezara a sufrir la misma falta de vitaminas que yo y la misma falta de proteínas que yo. Y fue cuando se me ocurrió, literalmente inspirado por el hambre, el primer texto monovocálico. Es un soneto octosilábico que decía algo así como: nada hará la gran dama allá tras la casa clara, nada hará la larga para alzar la palabra, dará la daga ya alada callada la garganta, atará cada planta la máscara naranja. Y el poema sigue, tiene sus 14 versos reglamentarios y todo lo demás. Y pues lo puse en la banqueta con la enorme fortuna, por lo menos para mi inanición, de que empezaran a tintinear sobre el piso un montón de monedas. Y yo me pasaba pues las mañanas ahí un poco eh, pues granjeándome lo que luego podía transformar en unos buenos pinchos de tortilla española y en unos envases de Tetra Pak que contenían vino del Rioja, pero en envase Tetra Pak. Sobreviví gracias a ese poema durante 2 meses, que fue lo que duraron las vacaciones de diciembre. Y
ahí lo dejé pensando que había sido pues una aventura simpática de estudiante. Cuando regresé a México y volví a encontrarme con mi trabajo en la universidad y con la filosofía, sentía yo una necesidad inmensa de recuperar todas las aventuras que te imaginarás viví como vago en Europa durante 2 años, recorriendo todos los países por allá. Me volví un aficionado a los museos. Hice lo que hizo Oliveira en la novela de Rayuela de Cortázar. Dormí bajo el Sena, tuve un montón de experiencias intensísimas y volver a mi cubículo de profesor universitario me parecía asfixiante. Entonces me planteé la alternativa de dejar la filosofía, de dejarla por lo menos en el sentido de desbancarla como mi principal amor y colocar en su lugar la literatura y ya decidirme a escribir en serio. Y me di cuenta que mis contemporáneos, yo para ese momento tenía 30 y tantos años, me di cuenta que mis contemporáneos ya eran escritores muy reconocidos. Estaba entre ellos nada menos que Paco Ignacio Taibo II, estaba Juan Villoro, estaba Alberto Ruiz Sánchez, que ya para esos momentos sonaban pues con una gran presencia en las letras mexicanas. Y yo en cambio era un escritor totalmente desconocido, que apenas estaba por salir del closet de la filosofía. Y con un cálculo más o menos matemático maquiavélico, pensé cómo hacer un texto que resultara tan difícil que necesariamente llamara la atención. Como había tenido la experiencia con el poema en las calles de Madrid, pues decidí empezar la cantata Satanás y el hereje rebelde y cada uno de los cuentos de las vocales malditas, que fueron de una complicación terrible, porque conforme se avanza en la historia, cada vez es menos abierta la posibilidad de decir lo que a uno más o menos le sale por la combinación de las pocas palabras que hay en cada microlenguaje de estos. Es como caminar hacia el fondo de un cono. Cada vez está más difícil encontrar la paráfrasis para continuar la historia. Y como bien dice, son textos relativamente largos, sobre todo por su grado de dificultad. Y finalmente los saqué. Y los saqué y me sentí en ese momento una especie como de campeón de las letras. Me sentía muy ufano, muy feliz. Y esa felicidad me la echaron a perder los editores, porque visité una tras otra las casas editoriales mexicanas y en todas me dieron un portazo en la cara. Y ya desesperado, mi hermana Ligia se afligió de mi tristeza y entonces me dio una parte de lo que costó la edición de autor y con un aguinaldo pagué la otra y salió por fin un libro muy caprichoso que, que era de una edición de 666 ejemplares numerados y firmados. Así empezaron las vocales, con un intento de dar un gran salto para ponerme al corriente de donde debería de estar como escritor mexicano, de acuerdo con la edad que tenía. Y por supuesto, no lo logré, creo que todavía no lo logro, porque cuando uno empieza con tanta desventaja, es muy difícil alcanzar a los propios contemporáneos. No obstante, me ha dado una cantidad de satisfacciones este libro que no te imaginas. Me ha permitido pues, recorrer medio mundo dando pláticas a propósito de los lipogramas. Ahora ya sé que se llaman lipogramas. Cuando yo lo hice no sabía ni cómo se llamaban. Y es un libro que, pese a su dificultad, me han traducido al italiano y además respetando el monovocalismo del texto original. Es un libro que se publicó hace poquito menos de 30 años y se ha convertido en un libro que es un long seller. Lo siguen reeditando y reeditando y reeditando y me sigue dando un gusto enorme. Es de esas obras que seguramente por su rareza,
van a perdurar un poco más allá de lo que uno puede vivir. Y es que, como dice en algún momento, los locos somos otro cosmos. Nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Ese discurso me encanta, pues se ha vuelto como la frase emblemática de mi vida, porque efectivamente me siento medio raro, no solamente aquí en mi casa, sino en esta colonia, en esta ciudad, en este país, en este mundo, y pues tenía que defender a los de mi estirpe, defendiendo a todos los diferentes. Y justamente por eso, ese cuento, que es un discurso a favor de la diferencia, lo que aparece finalmente en él, es como mi, mi faceta más emblemática. Los locos somos otro cosmos. Ahí está la historia de ese libro. Que luego esa postura de lo diferente aparecerá también en tu obra filosófica, pero al rato hablaremos de ello. Antes, un poco más de tu narrativa, otros textos, pues sí, emblemáticos de Óscar de la Borbolla, son las Ucronías, que por algunos años, creo que unos 10 años, en Excelsior, publicaste una columna que se llamaba así, Ucronías, y que era, Sí, algunos lo han llamado, creo que con bastante tino, periodismo ficción, sí. porque se trataba de hacer notas que parecían verdaderas, pero que eran ficción, muchas de ellas relacionadas con la ciencia, que desconcertaban a los lectores. Hay textos que uno lee y nunca se te olvidan. Yo recuerdo mucho aquella Ucronía que leí hace no sé cuántos años. Ni siquiera sé dónde la leí por primera vez porque acá en Chihuahua no llegaba el Excelsior, pero en alguna antología o en un libro de texto creo que venía aquella que se llama Volvió de la muerte, que, es Uh-huh. que narra, parece una nota periodística de un hombre que estaba muerto en un basurero, que había muerto de un infarto y luego lo encontraron, pero su cuerpo estaba podrido, tenía incluso gusanos, el Sí. médico lo estaba raspando, pero estaba platicando con el periodista, es decir, supuestamente con Oscar, porque había revivido y nadie se explicaba por qué. Y este cuento, dice Oscar en su manual, causó incluso, la gente lo creía. Sí, 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 se armó un escándalo en la Cruz Roja de Polanco. A ver, Casi me platícanos un poco demandan por... de tus ucronías. Sí, Mira, como todo está relacionado finalmente, uno de los muchos editores que me rechazaron las vocales malditas fue don Joaquín Díez Canedo, quien entonces estaba al frente de la editorial Mortiz. Él había dejado el Fondo de Cultura Económica y había creado Mortiz. Y en Mortiz había una colección que era la del Volador, que era la colección más ambicionada por todos los escritores mexicanos. claro, sí. Ahí se habían dado a conocer pues, todos los escritores de la onda, ahí estaban, y además había escritores consagrados como Arreola o el mismo Paz. Y de otros países, me acuerdo que estaba Ezra Pound, Sí, por ejemplo, sí. era una colección maravillosa. Y don Joaquín Díez Canedo era de esos editores que sí te reciben y sí te explican por qué. A mí me recibió, me dijo que el libro le parecía muy bien, pero que yo quién era. Pues yo soy yo. Y en ese momento me dio una respuesta terrible que consistió básicamente, palabras más, palabras menos, en vuelva cuando sea famoso. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a volver famoso si usted no me publica? Y levantó los hombros. Te imaginarás que yo salí furioso de ahí. Con el tiempo he entendido y le agradezco muchísimo ese gesto que hizo, porque fue lo que me permitió madurar. Yo era un jovenzuelo que pensaba que me merecía todo y no entendía que un editor finalmente es un inversionista que se juega su capital con la intención de no arriesgarlo, sino de recuperarlo con ganancias. Y como yo no tenía un nombre acreditado, pues era un verdadero riesgo invertir en mí. Bueno, cuando me dijo vuélvase famoso, me salí, pero literalmente mentando madres, furioso, y me fui y me puse a pensar,
¿cómo me puedo volver famoso? Y lo único que se me ocurrió, pues fue un maravilloso hallazgo que consistió en disfrazarme de periodista, practicar todos los géneros del periodismo, la entrevista, el reportaje, la nota de opinión, la reseña, todos los géneros, nada más que los contenidos no eran de a de veras, pero tenían que estar también documentados que transformaran la verosimilitud en veracidad. Y empezaron a salir las notas estas con gran éxito, sobre todo con gran diversión por parte del editor de la sección editorial del Excelsior, que era don Gustavo Durán de Huerta, un viejo periodista que estaba ahí al frente de, de las editoriales de Últimas Noticias y del Excelsior. Yo le había entregado ya 50 ucronías diferentes hasta que un día justamente la que me permitió el gran brinco de pasar de las páginas editoriales de Últimas Noticias, que era un periódico vespertino de una circulación muy pequeña, a las páginas del Excelsior, que en ese momento era el periódico más leído, fue este texto que tú dices, El volvió de la muerte. Le pareció tan bueno que en lugar de meterlo en un periódico de poca circulación, lo metió en el Excelsior. Y se armó un verdadero escándalo, porque pues la gente se lo creyó. Ese texto lo he estudiado con cuidado para encontrar unas claves que inconscientemente logré manejar ahí, justo para transformar la verosimilitud en veracidad. Cuando me hice consciente de esos trucos, que son trucos de escritor, para tomarle el pelo a la gente, pues me hice varios golpes de este tipo. Y uno de ellos fue otro texto así muy, muy sonado que causó un revuelo tremendo, que fue el sótano del Templo Mayor. Se armó tal escándalo cuando yo di a conocer que debajo de la catedral estaba el Templo Mayor, pero debajo del Templo Mayor había todavía unos vestigios de una civilización más antigua, que eran los verdaderos pobladores del Valle de México, y daba todas las explicaciones arqueológicas necesarias, y la gente de pronto querían ver el sótano con objetos satánicos o con objetos extraños. En ese entonces estaba Eduardo Matos Moctezuma al frente como director del Templo Mayor. Y pasados los años me lo he encontrado y ahora nos llevamos bien, pero me contó que se armó un escándalo. Las gentes, pero a manadas, querían entrar a ver qué pasaba ahí, qué había. El escándalo duró tantos meses, 6 meses en el foro del Excelsior, cartas a favor, cartas en contra, me desmintió el fedatario del haber histórico y cultural, yo a mi vez me burlé del fedatario explicándole una bola de cosas tramposas ahí que hizo que repuntara la noticia. Bueno, estábamos en esas, cuando el que era en ese momento el presidente editorial del Grupo Planeta en México me mandó llamar para pedirme una novela a propósito del Templo Mayor. Una novela que hablara, por supuesto, del Templo Mayor, que era el tema de la coyuntura. Ya llevaba muchos meses sonando. Y si hubiera escrito esa novela, seguramente habría sido un bestseller. Lo que pasa es que me la pidió, yo me comprometí a entregársela, y me dijo que cuánto quería de anticipo. Y yo le dije que no quería nada, que lo único que quería es que uno de sus sellos, porque para ese momento ya Planeta había comprado a Joaquín Mortiz, que uno de sus sellos me publicara. Entonces, este señor que se llamaba Homero Galloso Ánimas, nada más imagínate qué nombre, era un ingeniero muy simpático y con mucho ojo para los libros, levantó el teléfono y le dijo a Joaquín Díez-Canedo: don Joaquín, ahí le va un joven muy prometedor, publíquelo. Y colgó. Yo salí de la oficina de Homero Galloso y me fui a la de Joaquín Mortiz, y llegué y le dije: ya soy famoso. Y le entregué mi manuscrito de Las vocales malditas.
Eso lo recuerdo con un gusto enorme, porque es de las pocas oportunidades que he tenido en mi vida de poder salirme con la mía. Y te digo que con el tiempo le he dado muchas vueltas a este asunto, porque actualmente, desde hace mucho tiempo, le agradezco mucho a Joaquín Díaz Canedo el que no me haya publicado la primera vez, porque me obligó a que me tuviera que formar como escritor, a que tuviera que reunir las trampas, las habilidades, la malicia, como para poder hacer la obra que he hecho. Si me hubiera publicado y hubiera tenido las puertas abiertas, seguramente lo que he escrito habría resultado más blandengue. Me obligó a sacar los dientes, a sacarle filo, a velar mis armas, y por eso es que quizá el día de hoy podemos tener esta plática, porque finalmente he conseguido hacer una obra que llama la atención, que le gusta a los lectores, que la buscan, que les preocupa. No soy un escritor más. Puede ser que sea uno más de los escritores, pero no simplemente un escritor más. De algún modo, entonces, le debemos a don Joaquín Díaz Canedo, nombre legendario en la edición, y las ucronías, que por cierto, para quienes nos siguen, sí se publicaron en periódico, pero luego se reunieron en libro, ¿no? Bueno, yo las tengo en este, que es Instrucciones para destruir la realidad, que se publicó en la Biblioteca Óscar de la Borbolla de Nueva Imagen. No sé si haya Sí. ediciones nuevas, pero bueno, se consiguen en libro las ucronías. Y pasando a hablar de tu otra faceta, de tus libros de pensador, no que la literatura no sea pensar, pero bueno, el pensamiento filosófico, digamos, donde tienes también varios títulos y donde, pues, hay que decir que Óscar de la Borbolla no escribe sus libros como un profesor de filosofía, ve No. básicamente la filosofía como una actividad, como una actividad del pensamiento. Es un filósofo ameno y provocador, crítico, que nos hace cuestionarnos a nosotros mismos. En estos libros como Filosofía para Inconformes, La rebeldía de pensar, dos de los títulos quizá más conocidos, recientemente reeditado, por cierto, La rebeldía de pensar por el Fondo de Cultura Económica Me lo también. sacaron en un breviario, fíjate. Tengo ese enorme gusto de que salió como un breviario del Fondo Sí, de Cultura, sí, La lo rebeldía de presentamos pensar, el año sí. pasado aquí en la feria Sí, de Chihuahua. Eh, bueno, ahí ves el acto de pensar como el rasgo distintivo, ahí emparentado con Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Pero tú nos propones pensar a contracorriente, pensar como un acto de rebeldía. sí. ¿Qué nos puedes decir de esta concepción tuya del ser humano pensante en estos términos? Es que, mira, eh, si pensar consiste en tomarse la molestia de hacerlo, olvídate en qué consiste pensar, pero hay que tomarse la molestia de hacerlo. Muy difícilmente han pensado quienes repiten lo que los demás dicen. Esos aprenden de memoria. Y yo creo que el que piensa, el que siente la necesidad de hacer este acto, es porque lo que escucha no lo convence. Y entonces el acto de pensar inmediatamente lo separa del rebaño, lo separa del coro del que formaba parte. Esto lo notamos así de manera muy sencilla cuando nos damos cuenta cómo empieza una especie de divorcio generacional entre los hijos y los padres. Los hijos hasta cierta edad son unas sucursales del pensamiento de los padres. Repiten exactamente lo que los padres quieren, piensan como ellos, buscan lo que ellos quieren. Pero hay un momento en la adolescencia en que esta relación idílica con los hijos se rompe, porque empiezan a tener sus propias ideas, empiezan a estar influidos por su grupo etario, empiezan a tener otra visión de las cosas y empiezan a cobrar conciencia de que el mundo que les vamos heredando no está bueno
y que los responsables de este mundo hemos sido los adultos. Y hay una quiebra ahí de la continuidad. Cuando el joven empieza a pensar por su cuenta, es decir, se toma la molestia, inmediatamente se separa. Y por supuesto los padres, el entorno familiar, los maestros, el grupo que lo rodea, se alarma muchísimo porque a este se le han metido ideas extrañas en la cabeza, porque empieza a ser un disidente. Eso para mí es muy significativo de que tenemos por fin alguien que piense. Esto no significa que piense bien o piense mal, simplemente que piensa, o sea, que es capaz de llegar a sus propias conclusiones por sí mismo y deja de ser un repetidor. Hay muchas personas que pueden pasar con absoluta tranquilidad a lo largo de toda su vida sin jamás tener una discrepancia con su sociedad, con su familia, con su entorno, con los políticos en turno, como que comulgan con todo lo que está en el ambiente. Y se amparan detrás de una categoría que Heidegger ha retratado muy bien con la figura del uno, el impersonal. Así se piensa, así se actúa, uno piensa, lo correcto es lo que ese uno, que es toda la masa, pues es el que no piensa justamente, es el que repite, es el que arma el rebaño. Y te digo que hay muchas personas que a lo largo de su vida viven siempre en una feliz coexistencia con sus semejantes. Y todos lo hacemos más o menos. A partir de cierta edad podemos elegir con quién juntarnos, con quién no juntarnos, qué sí comer, qué no comer, qué sí leer, qué no leer. Nuestro gusto va haciendo que solamente nos rodeemos de las cosas que son afines a nosotros. Son afines nuestros amigos, no nos juntamos con los que no piensan igual que nosotros, no leemos libros que chocan con nuestras convicciones, leemos libros que nos reafirman nuestras convicciones, vemos series de televisión igual, terminamos a la larga rodeándonos de espejos, encerrándonos en un coto dentro del cual pensamos que esas ideas que compartimos ahí unos cuantos son la verdad, son lo que todo el mundo piensa, es lo que llamamos nuestro sentido común, nuestras obviedades. Cuando uno se asoma más allá de sí mismo y se da cuenta que hay otros grupos con unas ideas completamente diferentes de las nuestras y que tienen el mismo grado de certeza, las mismas convicciones y son extremadamente opuestos a nosotros, es ahí donde entra la duda de si lo que yo pienso, creo, siento, es o no lo correcto. Esta duda para mí es la forma más elevada del pensamiento, porque es la que me permite la convivencia con los distintos. Es lo que permite que yo me mueva. Por eso creo que pensar siempre conduce a un acto de rebeldía. Es una separación de la masa que repite un dogma en un determinado momento. Y esta duda, digamos, cartesiana, ¿no? Por supuesto, aquí también vemos esa conexión con Descartes, que es la que hace avanzar, a fin de cuentas, el conocimiento, la filosofía, la ciencia, y nos hace avanzar como personas, porque es muy fácil cuestionar a quienes piensan diferente de nosotros. Lo problemático es cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Preguntarme si Sí, tengo razón o no, que es uno de los textos que manejas precisamente en el arte de dudar, ¿no? sí, Dudar sobre mí mismo. Y esto es muy importante, o lo pones tú como muy significativo, en un mundo tan acelerado, en la idea de éxito que ahora tenemos en nuestra época, que parece que los decididos, dicen los que van sobre rieles, los que no dudan, son los que tienen éxito, pero hay que darse el tiempo de dudar y de repensar, como sugiere la filosofía, dar un paso atrás para pensar las cosas, ¿no? sí, 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 sí. Mira, en este libro del arte de dudar, recuerdo como ejemplo, en el primer capítulo, la primera sección, trata de la comunicación. Te pongo al corriente de un par de datos. Yo creo que
Pues hasta mediados del siglo XX, la filosofía todavía creía que se podía alcanzar la verdad. Aunque ya había habido unos golpes tremendos a los sistemas filosóficos, todavía había como la expectativa de que había alguna manera única, excluyente, definitiva, de poder conquistar la verdad. Los últimos 30 años del siglo XX empezaron a demoler esta convicción y empezó a surgir una cosa llamada la posmodernidad, que es la sustitución de una sensación social de que si hay verdades, de que hay una verdad, y empezó a surgir la posibilidad de poder entender que nadie tenemos la verdad, sino que a lo mejor cada quien tiene sus verdades. Y por decirte algo, astrofísicos como Stephen Hawking, en un libro que se llama El Gran Diseño, dice que la verdad es algo dependiente del modelo de interpretación con el que se acomete la realidad. No es que la verdad sea la adecuación del intelecto con la cosa, como se decía antes, sino que la verdad depende de la metodología con la que se hace la investigación. Este relativismo empezó a permear toda la sociedad. Ya no hay un arquetipo de belleza único, se admiten toda clase de bellezas raciales, ya no hay una idea de lo bueno, hay el entendimiento de que es bueno para ti, pero no para mí, y hay que hacer una especie como de promedio. Todo se ha relativizado. Bueno, si todo se ha relativizado y estamos en la posmodernidad, habría que darle validez a un montón de posturas discrepantes. Y en este libro del arte de dudar, lo que me propongo es mostrar las distintas facetas desde las que se puede abordar un problema. Como te decía, en el primer capítulo me meto con la comunicación. Hay un apartado en el que de manera muy convincente demuestro que la comunicación es imposible. En otro capítulo demuestro que la comunicación sí es posible. En otro capítulo demuestro que quien manda el comunicado, quien hace el comunicado, no es el que lo envía, sino el que lo recibe. Paso revista a todas las posturas a propósito de la comunicación y cuando se cierra el círculo, no se puede hacer otra cosa más que quedarse dudando. Lo que uno tenía como seguro al principio, al ser visto desde distintos ángulos, se queda uno justamente dándole de vueltas. No nos queda más remedio que tener que elegir, pero después de hacer un recorrido reflexivo, en lugar de habernos matrimoniado con la primera versión que se nos asoma. Ese libro me gusta, el arte de dudar, porque me permitió mostrar desde muy distintos ángulos muchos problemas, justamente para que el lector, en lugar de quedarse con una verdad, tuviera un recorrido por las diferentes verdades y aprendiera a dudar. Que digamos pues que la duda es la actitud filosófica por antonomasia, ¿no? Absolutamente Bueno, estoy de acuerdo en eso. Yo a quienes nos siguen la transmisión o la verán en los siguientes días, porque estas se van a quedar en las plataformas de la Secretaría y la gente podrá seguir viendo estas actividades por un buen tiempo. Que se quieren acercar a la filosofía, les recomiendo mucho los libros de Óscar de la Borbolla, porque te plantea la filosofía como una actividad interesante. Claro, la filosofía también se estudia generalmente como una historia de la filosofía, pero aquí la filosofía es una actividad que en cualquier persona, que está al alcance de cualquier persona. Y es un filósofo ameno, hay ironía, hay reflexión, hay crítica, y te deja esa serie de dudas, incluso sobre lo que nos estás diciendo. Porque uno que, si has leído más a Óscar de la Borbolla y dices, es tan irónico, es tan divertido, tiene tan buen humor, y luego lee un texto como Ontofobia, que está en Filosofía para Inconformes, donde dice, bueno, el universo es contingente, podría no existir, pero existe, pero sería mejor que no existiera, o sea, que la nada.
y lo correcto es darle la espalda. Y bueno, eso es maravilloso en la obra de Óscar de la Borbolla, este desconcierto en el que nos mete. Pero quisiera, Óscar, porque ya nos vamos acercando al límite del tiempo y hay que dar un espacio para las preguntas que ya están llegando de quienes nos siguen, que habláramos de este par de novelas que acaban de salir en el Fondo de Cultura Económica, Ujú. que son dos Pues mira, te novelas. lo muestro. Aquí lo tengo a la mano. Bueno, pues ahí lo tienes. Nada es para tanto y todo Nada es está para tanto permitido. y todo es permitido. Que son dos historias, digamos dos novelas cortas. Nada es para tanto es la historia de Gabriel y todo está permitido es la historia de Gabriela, historias que van, digamos, espalda con espalda, en las que hay humor, hay erotismo, pero también crítica y reflexión y búsqueda del sí mismo, o sí misma en el caso de Gabriela, de los, de los personajes, y en el que los personajes desde una posición social marginal buscan el ascenso en la maraña económica de la sociedad a través del cuerpo, ¿no? Son del ejercicio sexual, ¿no? Tanto Sí. Gabriel como Gabriela. Sí, a ¿Sabes ver. qué? Mira, el que lo dice muy bien es el propio Gabriel. Dice que él quiere escalar en el escalafón de la vida usando su falo como piolet. Mira, eh, hace muchos años, porque estas son mis dos primeras novelas, traía yo atravesada la idea de que había que provocar una especie de subversión de la conciencia, que había que sacudir una actitud entre mojigata y apaciguada y por lo menos echar en el hormiguero social uno de estos cuetones llamados buscapiés que andan por ahí y todo el mundo sale corriendo y gritando. Entonces se me ocurrió eh, pensar cuáles serían los elementos más subversivos que existen, aquellos que causan verdaderamente un estrépito. Y logré detectar dos. Algo que es muy, muy subversivo, porque en su misma naturaleza está romper la autoridad. Es el humor. El humor es el arma más destructiva con la que uno puede enfrentar al poderoso. Se ridiculiza, se vuelve un personaje débil, quebradizo, cuando uno se burla de él. El humor sirve incluso también como un lubricante que permite que ideas que no admitiríamos de manera neutral, si fueran planteadas de manera neutral, las admitamos e incluso riamos con ellas. Por ejemplo, esta reflexión me la sacó el Rey Lear de Shakespeare. Ahí en el Rey Lear, Cornelia, la hija del rey, le dice a su papá que está equivocado de heredar en vida y se lo dice en serio. Entonces, el rey, molesto porque están rectificándole a la suprema autoridad su voluntad, manda encarcelar contra el amor que le tiene a la hija en la torre. En el acto siguiente, el bufón le dice exactamente lo mismo al rey. Nada más que el rey, en lugar de mandarlo a la torre castigado, lo festeja, lo aplaude y se divierte con él. En esa tragedia de Shakespeare se ve muy claramente ejemplificado cómo el humor permite decir las cosas más destructivas y en lugar de provocar en las personas la alarma y el rechazo, las reciben de buena gana y hasta comulgan con uno riéndose. Un ingrediente, pues, es el humor como un instrumento subversivo. Y el otro es el sexo. El sexo que, desde que a Freud se le ocurrió
agarrar y explicar que era necesario reprimirlo para poder tener una vida social correcta. Y entonces recomendó que había que destetar al niño, convertirle el ano en zona tabú y luego finalmente meterlo en el régimen monogámico para que ya en la fase genital tuviera una relación estable. En lugar de... Pensaba Freud, esto lo dice en El malestar en la cultura, pensaba Freud que reprimiendo el sexo se reprimía pues esta ferocidad que nacería en nosotros si tuviéramos una sexualidad perfectamente desarrollada, desenvuelta, sin problemas, porque eso nos volvería sujetos tan afirmativos que muy difícilmente podríamos vivir en sociedad. Entonces, recomienda la represión y pensé, bueno, el sexo es otro ingrediente subversivo. ¿Qué tal si hago una novela en la que pueda mezclar sexo con humor? Y fue lo que me llevó a escribir Nada es para tanto primero. Es una novela cómico-erótica que tiene una intención de provocar, como la novela picaresca, pues una crítica social. Mostrar cómo un joven desposeído, como es Gabriel, entra y recorre el mundo y hace un retrato de todas las escenas de injusticia del mundo, y sin que salga del otro lado apesadumbrado, sino que salga divertido. Si tú te acuerdas, por ejemplo, de Lazarillo de Tormes, el muchacho que aparece ahí como Lázaro, pues es un canalla, y es un canalla cuya maldad se justifica por la crueldad que los que lo rodean le infringen. Al ciego que hace que brinque a un precipicio diciéndole que ahí está el camino más estrecho para cruzar el abismo y lo hace brincar, es porque el ciego le da con el palo y no le da de comer. Y luego cuando consigue hacer la llave de duplicado para abrir la despensa del cura, que lo tiene muerto de hambre, y luego se venga también del cura, todo el recorrido de Lazarillo de Tormes lo que va mostrando es una sociedad muy cruel y el pícaro es alguien cuya habilidad le permite ir librándose de las acometidas que le da esta sociedad. Bueno, en Nada es para tanto, pinté a un jovencito así, que hace un montón de cosas, es como la vida de un pícaro. Y se me ocurrió, cuando terminé esta novela, escribir la versión femenina. Y descubrí una cosa maravillosa que ya he comentado en alguna ocasión. Mientras que el personaje Gabriel es un personaje bobalicón, un muchacho relativamente ingenuo, que a pesar de todo, con cierta suerte, le va yendo bien en la vida, el personaje femenino que parecía la hermana simétrica de Gabriel, esta Gabriela, pues a la tercera página ya se había conseguido un proxeneta que la estaba martirizando. Entonces tuve que inyectarle página tras página más astucia, más malicia al personaje femenino. Y me di cuenta escribiendo la dificultad con la que se enfrentan las mujeres a nuestro mundo y la ventaja que tenemos los varones de podernos desenvolver en el mundo. Parece que vivimos en el mismo mundo, pero no es igual para hombres y mujeres. Y esto lo noté porque una mujer tan tonta como su hermano Gabriel la habrían hecho pedazos a la cuarta página. Y para poderla sacar ilesa a lo largo de toda la novela, la tuve que volver extraordinariamente astuta. Este es un elemento que vale la pena porque justo ahora que está tan en la orden del día la discusión del feminismo, pues creo que estoy aquí mostrando cómo se me habría roto la verosimilitud si hubiera manejado a un personaje equivalente en cuanto a su cacumen mental. Gabriela es listísima y solamente así sale adelante. Gabriel es medio tonto y sin embargo sale adelante. Si los dos hubieran sido medio tontos, nadie me lo habría creído. Y lo que hice entonces fue articular un montón de escenas delirantes, una mantarraya lujuriosa,
un prostíbulo que se encarga de fraguar los sueños eróticos de un multimillonario que quiere cohabitar con 400 avestruces, y entonces modifica necesariamente toda la topografía del prostíbulo para darle gusto a este financiador. Y cada una de las escenas van produciendo risa que lamentablemente inhibe la excitación, porque literalmente cuando ya va a comenzar alguna escena erótica en serio, de pronto irrumpe la risa y pues me sucedió lo que le sucede a aquellos que dicen, me ganó la risa. Pero creo que la mezcla sigue todavía funcionando porque a pesar de que los años que nos separan de estas novelas ya son bastantes, de todos modos, el aire fresco de un par de pícaros que, disfrutando de la sexualidad, sin que ninguno de ellos sea víctima, dejan una bonita experiencia, un recorrido gratificante por un mundo con un montón de delirios. Pues Sí, estas son las novelas de Nada son, es no- para tanto y todo está son, no- permitido. son novelas que vienen juntas en un solo libro ahora Sí, del Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Y son ahí novelas, está, mira. sí, amenas, ingeniosas, llenas de imaginería y también con este sentido social. Digo, Gabriel cuando inicia su aventura rompe con el padre, Gabriela rompe con la madre y luego se lanzan al mundo armados con su sexualidad. Gabriela es una belleza y bueno, pero además astuta. Pero hay escenas también muy hermosas. Por ejemplo, este momento en el que Gabriel se desdobla en el Eh, personaje minimizado, derrotado, y el Gabriel, por el contrario, es triunfante y acaba esa es una creación literaria fabulosa, ¿no? Y también Gabriela que aprovecha su astucia, y hay crítica, hay esta astucia del narrador, diría Borges, esas astucias literarias, cuando el narrador de repente nos dice, pero este capítulo que acaban de leer es falso. La historia en realidad no fue así, sino se fue por este lado, ¿no? Es simpaticísimo. Historias que van a leer con mucho placer y que habrá crítica, me llamó mucho la atención, me divirtió mucho cuando dice el narrador, la voz narrativa, que pues es que en México ser licenciado no es un título universitario, se gana con un cargo y los empleados burócratas a todo mundo le dicen licenciado porque les evita el lío de aprenderse el nombre de los jefes que cada periódico sí. es el ingenio de Oscar de la Borbolla. Pues este Ah, libro, te diré que ahora les llaman doctores, ¿eh? Se bueno, pues brincan sí, varios grados y ya todo el mundo es doctor. ahora es muy fácil doctorarse, ¿no? En este ámbito. Em, Eh, tenemos algunas preguntas, voy a pasar algunas, las respondemos ya, nos queda poco tiempo y te plantearía yo una pregunta de cierre al final. Muy bien. Nos preguntan aquí em, que si cuáles son tus autores favoritos, Óscar de la Borbolla como lector, ¿cuáles son tus autores favoritos? Pues mira, tengo muchos, quizás los más recientes, que son los que uno mantiene más vivos, pero los más recientes, y sin embargo ya llevo años con ellos y continuamente vuelvo a ellos. Doy clases de literatura también en la FES Zacatlán, no solamente de filosofía, sino también un cursillo con los estudiantes de letras. Hay un autor al que aprovecho volver cada año, es Ítalo Calvino. Creo que es de esos autores que, así como a Cortázar o como a García Márquez en su momento, o como a Giovanni Papini, que fueron centrales en mi vida y que los leí exhaustivamente. Creo que de los más recientes, uno de los que me parece extraordinario por cualquier lado que se le aborde es Ítalo Calvino. Y el otro es un personaje, es un autor austriaco que descubrí por casualidad.
estaba yo leyendo un libro suyo que se llama La cripta de los capuchinos. Este lugar es en donde está enterrado el emperador Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro, y fue quien nos envió a Maximiliano a México. Esto yo lo sabía cuando estaba leyendo la novela. En la novela no aparece Maximiliano, por supuesto, sino que aparece un soldado que después de haber combatido por el emperador y haberse destruido el imperio austrohúngaro, al final, hecho pedazos, llega acompañado de un perro en una noche lluviosa a la cripta de los capuchinos. Y hay una frase de cierre de la novela en la que dice, pero haciéndole sentir al lector el dolor de haberse despedazado el imperio austrohúngaro. Le dice al lector, ¿a dónde más podría ir un trota como yo? Cuando yo llegué a ese momento, me agarraron las lágrimas. Entonces es de esas ocasiones en las que uno siente así como la necesidad de darse de cachetadas y decir, pero ¿por qué estás llorando? ¿Cómo es que te duela a ti que eres juarista que Francisco José esté muerto y que el imperio austrohúngaro haya desaparecido? Pues, ¿qué te pasa? Y me quedé pensando ahí una larga temporada y empecé a releerlo, pero ya con alguna intención doble, de ver cómo era posible que Joseph Roth me provocara sentimientos tan ajenos a mí. Entonces, lo he leído también con enorme placer. La cripta de los capuchinos, Zíper y su padre, los, los monederos falsos, La Noche 1002, Job, El Leviatán. Tiene un montón, pero el Hotel Savoy, tiene un montón de novelas y tiene un estilo que se considera impresionista, porque en lugar de describir las cosas que van pasando, va contando las emociones que van sintiendo los personajes. Y es un escritor que me fascina, pues, Joseph Roth. Sí. Aquí se refieren, yo creo, a las ucronías. Dice que si son, nos pregunta alguien que no tengo aquí el nombre, pero alguien que nos está siguiendo, si serían esto que llamamos periodismo ficción, si sería como fake news o cuál Pues sería la diferencia. es un antecedente justamente, fíjate, de las fake news. Lo que sucede es que las que yo he leído resultan tergiversaciones muy próximas a la realidad, casi como periodismo falso. Es como el que ya se practicaba desde cuando yo sacaba las ucronías. Yo había presenciado que había habido 100,000 personas en el Zócalo en una manifestación en contra de algún presidente, y al otro día la prensa vendida decía que había habido 500 personas. Y la verdad no, porque estaba completamente tapizada la plancha del Zócalo. Las fake news normalmente lo que hacen es aprovechar una noticia de coyuntura y moverle al otro lado a la verdad para confundir a la gente. En cambio, las ucronías que yo hacía, aunque en el fondo eran esto, sí trataban de proponer cosas muy delirantes. Te pongo un par de ejemplos para que te imagines. En una ucronía decía que se había descubierto un cargamento de pistolas que lanzaban alfileres de hielo y que cuando se impactaban provocaban un paro cardíaco, y a la hora de la autopsia no había manera de encontrar ni la huella del proyectil por lo delgado de la bala, ni tampoco el proyectil porque se había disuelto el hielo en el cuerpo humano. Y entonces había una investigación de un montón de muertos que habían sucedido porque el cargamento que había incautado la policía era de una cifra elevadísima. Esa idea manejada en el argot policíaco y con toda la explicación del funcionamiento de esta arma, pues era una idea desquiciada y sin embargo parecía real. Otra más, un día se me ocurrió que en lugar de que la radio se transmitiera por ondas hercianas, habían descubierto la frecuencia de las ondas telepáticas y había una estación de radio encargada de transmitir mensajes políticos subliminales durante todo el día.
y nos agarraban como aparatos receptores sin que le pudiéramos apagar. Y sacaba noticias de este tipo. Eran mentiras, pero extraordinariamente delirantes. No Es, simplemente una modificación de no tergiversar la realidad, sino crear otra, crear la realidad, crear sí. una realidad. Pero por cierto que esta de las ondas hertzianas a lo mejor fue una premonición, a lo mejor ya está ocurriendo algo así ahora, ¿no? Muchas cosas han pasado, ¿sabes? Yo inventé una cosa a la que llamaba el antrológico. Ah, sí, Era, claro. era un zoológico con seres humanos y había un pasillo en el que uno se divertía mucho porque eran 30 jaulas. En la primera estaba un matrimonio en el primer año de casados. En el segundo, el segundo, el tercero, el tercero. Entonces el recorrido era sumamente ilustrativo de cómo evolucionaba el matrimonio. Y ese antropológico, ya hay un zoológico en Inglaterra, en donde exhiben, igual que a los chimpancés, a una pareja de seres humanos. Y en muchos casos me ha sucedido que lo que yo vaticinaba, no vaticinaba, sino lo que a mí se me ocurría inventar, como estaba documentado de un montón de desarrollos tecnológicos, científicos, finalmente terminaron por suceder. Ahí sí creo que hay bastantes de las ucronías que ya se materializaron. Bueno, muy bien. Reúno aquí dos preguntas en una para tratar de atender a todos. Nos preguntan que si qué le recomendarías a los jóvenes escritores que comienzan a incursionar en el ensayo filosófico y también que sí qué le recomendarías a los que aún andan buscando editor para sus textos. Híjole, miren, a los que empiezan el ensayo filosófico, háganse un favor a sí mismos y háganle un favor a la humanidad. Procuren conquistar la claridad. El filósofo, lamentablemente, él mismo se aísla de la sociedad por la terminología abstrusa que maneja. Eh, y lo único que hace es dejar el terreno vacío, abandonado, y ahora que hay tanto problema que tendría que resolver el filósofo, porque estamos en una sociedad completamente confundida, el filósofo no cuenta. El filósofo está encerrado en su torre de marfil, o sea, en su facultad, en su escuela, en su claustro, y nada más se lleva con filósofos y platica con pobres alumnos que tienen que terminar entendiéndolo. Si quieren escribir, escriban claro, porque si no, le dejan abierto el terreno a gente que se dedica a la superación personal, al desarrollo humano, a la dianética y a otras cosas por el estilo de estas. Hay que hablar claro porque las cosas más difíciles, si uno conquista la habilidad de la comunicación, las puede decir como Ortega y Gasset, las puede decir como Descartes, las puede decir como Voltaire, las puede decir como Platón, que son filósofos verdaderamente diáfanos. Y no tiene uno por qué abigarrarse en conceptos oscuros como Bátimo, como Lyotard, como todos los posmodernos, incluido Heidegger, Hegel y otros que por lo menos estos últimos dos, Heidegger y Hegel, sí vale la pena romperse la cabeza tratando de entenderlos. Pero hay otros que simplemente oscurecen las aguas porque cuando se disipan no hay nada dicho en serio ahí abajo. Sean claros, aprendan a escribir. El filósofo tiene más que nadie la obligación de ser un buen escritor. Decía Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del filósofo. Yo creo que nuestro tiempo es la obligación del filósofo. Y a los que quieren publicar, pues miren, creo que sigue habiendo la oportunidad de dar a conocer sus trabajos en concursos de literatura que cada estado convoca a algún premio. Hay muchos que organiza Bellas Artes y hay un lugar que se llama escritores.org en el Internet, en donde se compilan todos los concursos literarios para lengua española. Y en muchos de ellos no es necesario enviar el libro físico, sino nada más la versión por correo electrónico. Es bueno participar en concursos porque al margen de que se gane o no, uno organiza, pule, prepara el texto.
Y como hay tanta oportunidad, en una de esas le pegan y eso siempre ayuda para que el editor se anime. Busquen también editoriales cuyo catálogo se parezca a lo que ustedes escriben. No vayan a ofrecer una obra a un editor que no publica de eso. Conozcan al editor al que le van a ofrecer su trabajo. Hagan un examen y digan, bueno, esto ¿de qué trata? ¿Cómo a qué se parece? Y búsquense al editor que le guste ese tipo de obra. Porque a lo mejor ese editor sí se las acepta y si no lo descubren, van y se le entregan a alguien a quien no le interesa lo que ustedes hacen. Alguien aquí nos pregunta si puedes explicar las claves filosóficas del paraguas de Wittgenstein. Sí, es que las... Pues mira, ese es un cuento que me fue posible escribir porque me fijé en la nomenclatura que inventó Wittgenstein. En el Tractatus Lógico Filosófico, en lugar de que la estructura racional del texto sea invisible, él pone 1.1, 1.1.1, y mientras más dígitos hay en la nomenclatura, se supone que es más particularizado el argumento. Si es 1, es la parte más abstracta. Si es 1.1, es más concreta. Si es 1.1.1.1, es mucho, muy concreta. Esa es una racionalidad para ordenar la coherencia de los párrafos en un texto científico. Lo comienza a hacer Wittgenstein en el Tractatus y se ha convertido en casi la obligación con la que los profesores y los alumnos de las distintas carreras de la universidad tienen que escribir sus tesis. Yo viendo esto, se me ocurrió escribir un cuento que tuviera esta estructura racional, un planteamiento muy general en el 1, uno más particular en el 1.1, otro muy particular en el punto 1.2, y pude contar, gracias a la nomenclatura, todas las versiones posibles de una historia. Es una historia muy sencilla en la que empieza la lluvia, hay una muchacha que pasa con un paraguas y el personaje le dice, ¿me tapa bajo el paraguas? Y ella le dice, no. Ese es 1. A consecuencia de esto, en 1.1, este corre hasta donde hay un techito, pero ahí hay un asesino que lo mata. En el 1.1.1, si existe el cielo, si existe el infierno, si no existe nada, si se encuentra con Dios, recorro todas las posibilidades de la historia gracias a la estructura esta. Y al final paso del número 1 al 2. Y en el 2 la muchacha le dice, sí, acompáñame. Entonces, todos los cuentos posibles de esa historia los pude contar gracias a la nomenclatura de Wittgenstein. Y como el cuento tiene como elemento central el paraguas, le puse el paraguas de Wittgenstein. Esa es la historia de ese cuento. Es agotar las posibilidades de un cuento que un autor tiene que decidir que si el personaje contesta el teléfono o no, porque eso en otro caso, ¿no? De eso depende el recurso de la historia. Aquí las agotas todas. Excelente. Nos preguntan también si, bueno, si hablar de tu poeta o analistas críticos, ya nos hablaste de tus autores favoritos, si habrá una reimpresión de instrucciones o reedición de instrucciones para destruir la realidad, o no sé si Mira, se consiga todavía el libro. tengo actualmente muy buena relación con el Fondo de Cultura Económica. El año pasado, como recordaste hace un rato, me publicaron La Rebeldía de Pensar. Ahora han salido las 2 novelas, Nada es para tanto y Todo está permitido. Y las intenciones son que se publique para el próximo año un libro que contiene ucronías, pero no las ucronías cortas, sino las ucronías grandes, que es el libro que se llama Asalto al Infierno. Y pues en cuanto se pueda, porque ya tengo los derechos liberados de las ediciones anteriores, me encantaría que me publicara también Instrucciones para destruir la realidad, que es el volumen en donde está la compilación antologada por mí de las mejores ucronías. El libro que tiene Raúl es la edición de Mortiz. Y como seguí escribiendo luego de ese libro, terminé por
rescatar de ese libro las mejores que a mi juicio lo eran e incorporar las nuevas que escribí. Cuando hice Instrucciones para destruir la realidad, armé como el volumen completo de los textos esos que considero que valen la pena. Y seguramente se los ofreceré también al Fondo de Cultura. Y aquí una pregunta a futuro. ¿Qué libros de alguien que nos la hizo a través de las redes sociales, qué libros te faltan por escribir? Uy, mira, traigo Una entre buena pregunta. manos desde hace muchos años un par de libros. Un diccionario de aforismos semejante al diccionario del diablo de Ambrose Bierce. En lugar de definir las palabras, pues como lo hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua, definir las palabras con un cierto latigazo de humor negro. Un ejemplo de Ambrose Bierce es cómo define la palabra espalda. Dice, parte de los amigos que se conoce cuando uno cae en desgracia. Esa manera de definirlo a mí me encanta. Las definiciones de Bierce son buenísimas, pero ya tienen pues, más de 100 años de haberse escrito y han caducado muchas de ellas. Y un día empecé a escribir un diccionario personal con este tipo de aforismos y me quedé en la letra J. Ahí estoy atorado. O sea, la letra J está al final del segundo tercio del diccionario. Me falta nada más un tercio. Esa está pendiente, ese diccionario. Y tengo entre manos también una novela a la que le faltarán cuando mucho un par de capítulos, en donde cuento la vida de un amnésico, que es en la que he estado enfrascado durante ya muchos años. Eso es lo que traigo entre manos y pues muy seguramente pronto haré otra compilación de mis reflexiones que publico semanalmente en el sinembargo.mx para poder armar un volumen parecido al arte de dudar que se formó de esta manera con los artículos periodísticos ya luego pulidos y articulados y ya llegué al, a la publicación número 400, van 400 semanas que publico ahí, ya es un montón, y entonces ya hay material como para sacar un segundo volumen, al que no le pondré el arte de dudar dos, sino dependiendo de la temática que encuentre, algún título que las agrupe. Y este libro pues, seguramente será publicado donde publico la mayoría de los libros inéditos que saco, que es en Penguin Random House. Ahí es donde está la mayor parte de mi obra. Y ahora estoy republicando algunas en el Fondo de Cultura Económica. O sea, tengo estas dos casas editoriales. Muy bien, Oscar. Pues así, es una delicia platicar contigo. Podríamos con gusto prolongar la charla y lo haremos cuando puedas venir a Chihuahua o que pueda yo ir a la Ciudad de México. Pues te recibiré con mucho gusto siempre y cuando sea ya cuando estemos vacunados, ¿eh? Claro, claro, por lo pronto hay que guardarnos y bueno, llegamos más o menos al término del programado. Tú tienes además clase mañana temprano, pero yo haría una pregunta de cierre. Bueno, si contamos aquel primer artículo que publicaste como el inicio, serán, no sé, casi 5 décadas dedicado a ser el escritor, el pensador, el profesor. ¿Cómo ha sido la vida? ¿Ha tenido sentido esta actividad que te ha dejado? Mira, me la he pasado muy bien. Eh, estoy, por supuesto, no estoy contento con lo que he alcanzado. Me gustaría haber alcanzado mucho más. Me gustaría estar traducido a 80 lenguas y haber recibido todos los premios habidos y por haber del mundo. Pero he comprendido una cosa con la edad que tengo, y esto lo dije el año pasado que me celebraron ahí en Bellas Artes mis 70 años, y es que lo que había comprendido es que finalmente solo se trataba de vivir.
No se trataba de nada más, solo se trataba de vivir. Entonces, creo que he vivido muy bien, muy, muy bien. Pocos pueden decir, solamente he hecho lo que se me ha pegado la gana. Y lo he hecho impunemente, porque cuando decidí estudiar filosofía y luego decidí meterme de escritor, pues en mi casa todos me auguraron un futuro terrible. Te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a hacer? Tuve una novia a quien quise mucho que me cortó cuando me cambié a la carrera de filosofía, porque me dijo eso de qué vamos a vivir. Y yo me enfurecí y la mandé al cuerno. Fíjate que se equivocó, porque yo estaba estudiando administración de empresas. Esto no lo he confesado casi nunca. Hice un año de administración de empresas. Pero como se murió mi mamá y ya no tenía que mantener a nadie, me di el permiso de poder hacer lo que se me pegaba la gana. Y mi novia, aquella se llamaba Marilú, me dijo de qué vamos a vivir. Y le dije de cualquier cosa, pero no contigo, porque necesitaba yo el respaldo en ese momento. Y fíjate que conservo la amistad con muchos compañeros de la Facultad de Comercio y Administración, donde empecé. Y te voy a decir una cosa simpática. Vivo muy bien, muy, muy bien, muy desahogadamente, incluso con ciertas comodidades hasta excesivas. Y en cambio, mis compañeros de la facultad están desempleados. Era la carrera más prometedora, administrador de empresas, en los años en que yo estudié. ¿Y quién iba a decirme que pasado el tiempo iba a poder vivir y bien y además contento y satisfecho y haciendo lo que se me pagaba la gana, habiéndome metido a la filosofía y a la literatura? Es que me siento muy contento. Una hermosa reflexión para terminar la charla, la que nos acabas de hacer, Oscar. ¿Algún comentario final de despedida de nuestro auditorio? Pues, Raúl, muchísimas gracias solamente a ti, porque eres muy buen lector y sí calibras las obras que lees. Te agradezco mucho, mucho tus opiniones acerca de lo que he escrito. Y pues le agradezco a la Feria del Libro de Chihuahua y a todos los amigos de por allá que me invitaron. De veras me da muchísimo gusto haber pasado un rato con ustedes y espero que pues la hayan pasado bien y esto sirva para que se mantengan en sus casas aislados, entendiendo que hay que tomar ciertas distancias para que pues esta maldición que nos cayó no nos caiga tan dura. Les mando de verdad un abrazo a Chihuahua, un abrazo a ti, Raúl, y a todos por allá. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias a ustedes que siguieron esta transmisión. Oscar de la Borbolla, a nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura del Estado, la Secretaría de Cultura Federal, en esta ocasión para este evento en particular también con el Fondo de Cultura Económica y Educal. Muchas gracias por estar en la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un mundo distinto, y recuerden que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Gracias. Muy buena noche.